Esta semana Gracias, Señor. podía en retrospectiva ver Gracias, Señor. que nadie entra a la tierra prometida sin antes pasar por el desierto. Santo eres, Señor. Gracias. ¿Por qué es necesario el desierto en los que te servimos, Gracias, Señor. en los que confiamos en ti? ¿Por Gracias, qué? Señor. ¿Por qué es necesario el desierto? Gracias, Señor. Porque ¿qué hay en un desierto? Gracias, Señor. En un desierto no hay absolutamente nadie. No hay absolutamente nada. Es allí donde solo estamos en un encuentro personal contigo. Gracias. El cielo y el horizonte. Sí, Señor. Nada más. Pero es en el desierto donde vemos tu gloria. Sí, Señor. Es allí donde nadie llega, donde vemos tu presencia. Sí, Señor. Donde vemos tu mano poderosa obrando, sanando, restaurando, liberando, trayendo restauración. Aleluya. Es allí en el desierto donde vemos provisión. Es allí en el desierto Gracias, Señor. donde conocemos tu poder. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. No te Gracias, equivocas. Señor. Llevar a la gente Gracias, directamente a la tierra prometida sería el peor error. Gracias, Padre. Porque la gente se confiaría de lo que ve y no de lo que no puede ver. Santo eres, Señor. Pero en el desierto, donde no hay nada, Gracias, Jesús. donde muchas veces no hay una mano amiga, donde todos los que decían que nos amaban se desaparecen, Santo eres, Señor. es allí donde podemos probar tu amor, Sí, Señor. tu cuidado. Lo hiciste con el pueblo de Israel. De día estaba una columna de nube para librarlos de que el sol no los quemara. Gracias, Señor. Pero de noche, una columna de fuego para protegerlos del frío y de los animales y para que no estuviesen en una oscuridad Sí, extensa. Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, porque nuestros desiertos nos gritan que no estamos solos, Santo. que tú estás con nosotros Gracias, Jesús. y que los milagros no se harán esperar. Amén, Señor. Te alabamos, te alabamos, te alabamos, te Gracias, adoramos. gracias. Te bendecimos, Señor, y te damos muchas gracias Santo eres, Señor. Gracias. por ser nuestro Padre. En el nombre de Jesús. No eres simplemente un Dios. Tú nos amas como Padre y nos bendices como Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. gracias, gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, 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 Señor. gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Osvaldo. Gracias, Sí. Señor. Gracias, Señor. Estamos en vivo. Ay, Señor, Dios mío. Menos mal que siempre tengo aquí la torre de control al lado. El control técnico. El control técnico, sí, porque si no se me olvida. Ajá. Bueno, vamos a tener la lectura de la palabra y vamos a comenzar con Segunda de Pedro, capítulo 1, 19 al 21. Osvaldo, lee. Sí, dice la palabra del Señor así. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hace bien estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esta palabra, en el nombre de Jesús que vamos a dar hoy, en el nombre de Jesús, Señor, y sé tu Espíritu Santo quien hable, Señor, por mi boca, y que seas tú glorificándote en cada vida, trayendo al entendimiento nuestro, Señor, todo lo que tú has dispuesto para nosotros, y para que podamos cumplir propósito en ti, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Bien. El mensaje de hoy lo titulé, bueno, el Espíritu Santo fue el que me guió para que lo hiciera, porque me cambió el título que le había dado anteriormente, y el mensaje de hoy se titula El poder de la palabra profética. Pues bien,
Estamos viviendo en tiempos en los cuales vemos que se está acelerando mucho la palabra profética. Nosotros vemos el cumplimiento de todo lo que está pasando en la Biblia, vemos todas las señales que hay en el Medio Oriente y tenemos que el pueblo de Israel es el reloj de Dios profético. Cuando usted lea las noticias mundiales con respecto a las guerras, rumores de guerras, terremotos y todo lo que el Señor dijo en Mateo 24, que es la palabra por excelencia profética para este tiempo, tenemos que saber que el cumplimiento de los tiempos se está dando de una manera acelerada. Ahora, cuando nosotros analizamos lo que estamos hablando hoy, vamos a ver que nuestro Dios y Padre, por la palabra profética, nos hace conocer sus planes y propósitos para nuestras vidas. Esa palabra profética que Dios tiene para nosotros, que está en la Biblia, que está en ese maravilloso libro que Dios nos dio, es para que nosotros podamos entender cómo hacer la voluntad de Dios para nuestra vida. Ahora bien, si estamos buscando la manera de obtener la victoria sobre lo que enfrentamos a diario, no hace falta ir muy lejos. O sea, no hace falta irse a Rusia, a Siberia, a China, a ningún lado. Tenemos a nuestro alcance, en nuestras manos, el poder para obtener lo que significa la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y sencillamente es abriendo nuestras Biblias, escudriñándolas. Porque la Biblia es la herramienta de poder que Dios nos entregó para ser más que vencedores en Cristo Jesús. Bien, en Juan 5:39 el Señor Jesucristo dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y eso es la que dan testimonio de mí. Cristo fue el profeta por excelencia. Realmente él es el motivo de la profecía que está en la misma palabra. Cuando usted analiza la Biblia, se da cuenta de que la mayoría de las cosas escritas proféticamente hablando tienen que ver con Cristo, con su nacimiento, con su desarrollo como ministerio, y él mismo ratificó por la misma palabra que todo lo que estaba escrito allí era por causa de él, porque para él y por él fueron hechas las palabras proféticas. De hecho, él es el motivo principal de la profecía. Ahora bien, cuando analizamos el título del mensaje, vemos que la palabra poder se define como tener autoridad, derecho y decisión para hacer algo para bien o para mal. Porque mire bien, no es solamente para el bien, porque hay gente que tiene el poder para hacer cosas malas. Lamentablemente el mundo usted ve que está dividido en personas como nosotros que buscamos la presencia de Dios, pero otros que están metidos inclusive en mafias que hacen cosas horribles que cualquier ser humano no le cabe en la mente que puedan hacer esas cosas, pero que la hacen porque es parte de la naturaleza humana. Entonces tenemos que ver que se está enfrentando una lucha de poderes, y por otra parte hay quien usa el poder del maligno, el poder de lo contrario a Dios, para sus propios deseos y perdición. Lamentablemente lo están haciendo, y es una cuestión voluntaria. Uno les predica y no se arrepienten, piensan que no están haciendo nada malo, y resulta ser que van camino lamentablemente al infierno. Nosotros tenemos que orar mucho por esas personas para que se arrepientan, para que tengan un encuentro con Dios y para que dejen de hacer lo malo. Entonces le damos derecho legal a Dios cuando entregamos nuestra voluntad a Él. O sea, el asunto es nuestra voluntad, el querer nosotros seguir a Dios. Porque un día, por ejemplo, nosotros le clamamos a Dios: Señor, socórreme. Señor, mira mi necesidad. Señor, quiero que seas mi padre, como dice Arqueline, y yo también sé tener mi padre en Dios, porque los padres terrenales muchas veces fallan, pero Dios es un Dios perfecto, un Padre perfecto. Ahora, por el contrario, hay quienes le dan derecho legal al diablo cuando le rinden sus deseos y su voluntad a él. En 1 Juan 5:19 dice en la LBLA: sabemos que somos de Dios y que todo el mundo entero yace o fornica bajo el poder del maligno. ¿Qué significa eso de yace o fornica? Bueno, significa que son desleales, así como las personas son desleales a su compacto en el matrimonio
y eso hace que estén yendo en todo lo contrario a lo que es la voluntad de Dios. Y Dios se duele y muchas veces llama al arrepentimiento para que la gente le busque a Él, porque Dios es un Dios de amor. Bien, nuestra responsabilidad es decidir con nuestro libre albedrío o escogencia, como es lo que Dios nos ha dado, a quién deseamos servir, de lo cual daremos cuenta ante Dios. O sea, a la final de todo, vamos a dar cuenta en el día del juicio o en el tribunal de Cristo nosotros los cristianos, porque nosotros no vamos a un juicio de condenación, sino vamos al tribunal de Cristo a rendir cuenta de Dios de lo que ya hemos hecho aquí en la tierra. Entonces, eso significa que es el poder de nosotros para escoger entre el bien y el mal. Y esto se llama guerra de poderes. ¿Por qué? Porque hay un poder que se quiere implantar en este mundo, que es el poder del maligno, más nosotros tenemos a quien tiene el poder para hacer las cosas en nosotros, y para que, haciéndonos a nosotros más que vencedores, podamos llevar a otros a ser rescatados de ser llevados a una condenación eterna. Ahora bien, cuando analizamos la otra parte de lo que estamos hablando como título, dice, hablando del poder de la profecía, tenemos que ver cuál es la importancia de los profetas y la profecía. Ya hemos visto anteriormente que hay profetas que son genuinos, pero hay profetas falsos. Los profetas genuinos son que se caracterizan porque son para edificación, exhortación y consolación, más los profetas falsos lo que hacen es aterrorizar, infundir desánimo, falta de fe, y hay veces que hasta depresión. Así es. Mire que es un problema grave el no tener en la boca una palabra que sea de Dios, sino que los falsos profetas infunden temor, abren un hoyo y no lo cierran. Cuando el profeta de repente tiene que abrir un hoyo, eso lo dice la definición bíblica de lo que significa el profeta, él abre un hoyo, pero lo tapa con una palabra sanadora y no deja nada para que la gente caiga y se pierda, sino para que la gente pueda ser edificado y tenga un puente donde llevar adelante su vida espiritual y pueda seguir en Dios. Y esa es la característica de un profeta. Y muchas veces, como hemos visto en estos días, Dios le muestra cosas que no puede revelarlas. ¿Por qué? Porque son muy fuertes, son demasiado fuertes, pero que para él están reservadas para que ore, para que la humanidad no tenga que caer en cualquier tipo de problema. Como en el caso de Jonás. Jonás anunció a Nínive un juicio de condenación. ¿Ves? Nínive será destruida, pero ellos se arrepintieron. Y es llamar a la gente por la palabra profética para que se arrepientan, para que vuelvan su corazón a Dios y para que elijan el bien y no el mal. Ahora bien, ¿cuál es el origen entonces y de dónde vienen los profetas? Bueno, Dios siempre quiso y ha querido hablarnos directamente a nosotros, y vemos cómo Dios habló directamente en el huerto del Edén a Adán y Eva, y sucesivamente a las generaciones siguientes que le siguieron a Adán y Eva. Pero en una oportunidad sucedió algo. El pueblo de Israel no soportó la voz de Dios. Me acuerdo de la ilustración que siempre dice Alqueline con respecto a que es como si nosotros le estuviéramos hablando a un campamento de hormigas, a una colmena de hormigas, con un megáfono. Eso es algo horrible, o sea, es algo espantoso. Entonces, el pueblo de Israel oía la voz de Dios y se espantaba. Y ellos, ¿dónde dice la Biblia que esto sucedió? Bueno, la historia está en Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 a 17. Dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirás. Ahí está el principio de lo que son la profecía y los profetas. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablaré en mi nombre, yo le pediré cuenta. Así que tenemos un pueblo aterrado por no poder oír la voz de Dios, mas Dios se la ingenió. Pero aparte de dar los profetas, por supuesto nos dio la palabra profética.
Entonces el profeta es una persona que recibe una revelación de Dios y la transmite a la humanidad de una manera clara, tangible y que pueda ser llevada a la comprensión del ser humano para que pueda estar en edificación, exhortación y consolación. Oiga esto, amado hermano, no te voy a interrumpir mucho hoy, eso es raro que yo no te interrumpa. El norte del profeta, por ejemplo, si tiene que dar una noticia como Jonás, ¿verdad? Dentro de 40 días Nínive será destruida, da una salida. Si se arrepienten, o sea, tiene que haber una salida porque Dios nunca embosca a la gente, nunca. Él siempre nos va a decir lo que estamos haciendo mal, pero nos va a dar la salida. Siempre un profeta que venga de parte de Dios te va a dar la salida. Si haces esto y esto, o sea, te va a dar el norte hacia dónde dirigirte, porque la palabra de Dios dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Así que el profeta encausa en la línea correcta. Sí, mire, Amós 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Quiere decir que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen el control de toda situación en nuestra vida y a nivel mundial. Y entonces vemos que Dios tiene un propósito con nuestras vidas. Pero cuando Él va a hacer algo, Él lo dice. Él dice algo. Por ejemplo, Dios ha advertido a ciertas naciones para que se arrepientan y para que se conviertan a Él. Y les advierte de que si se arrepiente, como vemos en Deuteronomio 28, vendrán sobre ellos bendiciones. Pero también les advierte que si no se arrepienten, vendrán juicio por causa no de Él, sino por causa de la voluntad de las personas que no están ubicadas en el propósito de Dios. Entonces, el oficio del profeta es un llamamiento directo de Dios. No es un capricho de alguien que dice, voy a profetizar, voy a decir tal cosa. No, no, no. El profeta es la voz del Padre. O sea, óyese bien, cuando usted oye un profeta, está oyendo a Dios, porque Dios fue el que dispuso hablar por medio de los profetas. Entonces, la totalidad de la Biblia contiene la revelación de Dios al hombre, además de que es historia y la genealogía de Jesucristo. Y vemos que en 1 Corintios 14 dice que la función de los profetas son que el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Pero eso de exhortación no es regaño, no es insultos, no. La exhortación es mostrar un camino mejor. Cuando una persona usted le va a decir con mucho regaño, con mucho insulto y denigrando a la gente, no es profecía de Dios, porque Dios no habla así. Él habla de una manera que podamos entenderlo a Él y para que podamos recibir de Él la enseñanza, o sea, que podamos cambiar de mentalidad. El que habla en lengua extraña, así mismo dice y sigue diciendo el pasaje, así mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Quiere decir que el profeta y la profecía son para que seamos edificados como iglesia. Entonces quiere decir que hay un poder en la palabra profética para que nosotros seamos edificados en Dios. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Esa interpretación tiene que ser en base al conocimiento que está en la palabra del Señor, porque la palabra de Dios confirma la palabra que se está hablando en lengua. No puede ser algo contrario a lo que diga la palabra de Dios. Ahora bien, tenemos que analizar algo hoy en día, se está dando mucho y realmente es una alarma que se está dando a nivel mundial, porque las redes están distrayendo a la gente con respecto a lo que es la palabra profética. Mire, están pasando acontecimientos a nivel mundial que hacen ver que la palabra profética se está cumpliendo aceleradamente, y sin embargo la gente lo que anda distraída en las redes. Entonces, vivimos en un mundo donde constantemente surge una nueva información por las redes sociales, ¿verdad? Noticias, sucesos, eventos en tiempo real, puntos de vista ideológicos contrarios a la palabra del Señor, ¿ves? Porque ahí es el problema. Hay ciertos grupos que están promoviendo la promiscuidad,
encubiertamente están diciendo que ellos tienen que ser la mayoría, aunque son una minoría bastante mala, y que la gente tiene que hacer lo malo que ellos están haciendo, cuando la palabra del Señor es la que dice cómo nosotros debemos comportarnos, y es nuestra regla de fe y conducta. Entonces aparecen diariamente saturándonos de conocimiento, y tiene el poder de afectarnos para bien o para mal. Vemos en las redes mucha gente con mensajes edificantes, pero otros con mensajes destructivos que van cauterizando la conciencia de la gente, y la gente piensa que tiene que hacer lo malo para poder triunfar en esta vida, y resulta ser que es todo lo contrario. Se ha dicho, y con razón, que debemos analizar el contenido de lo que transmiten los medios, ya que pretenden llevarnos a su terreno de acción. Por ejemplo, la gente mala pretende llevarnos a su terreno de acción, pero nosotros tenemos que seguir los consejos de la gente que realmente transmite mensajes positivos y que están siendo para edificación, exhortación y consolación de nuestras vidas. Y el problema está en que la gente que van llevando esos mensajes malos pueden despertar en la gente la iniquidad que hay en el ser humano y los deseos más bajos que puede haber en los seres humanos. Siempre he dicho que el ser humano es capaz de hacer las cosas más aberrantes que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque es la condición humana. Por eso es que Jesucristo dijo que no juzguemos a nadie, porque resulta ser que cada ser humano tiene el potencial para hacer lo malo. Entonces, pero el único que puede tener el poder para que nosotros podamos llevar adelante una vida recta delante de Él es Dios, porque Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, pero siempre tenemos que rendir nuestro corazón y nuestra vida a Él. Ahora bien, el problema está en cómo manejar tanta información. Bueno, deseche lo tóxico, deseche aquello que realmente está trayendo problemas a su vida. Hay gente que, mire, hay mensajes subliminales, pero hay otros que son directos para llevar a la gente, por ejemplo, a lo que es la pornografía, a lo que es el hacer maldad, a darle idea a la gente para que estén en contra de lo que Dios estableció, tanto en la ley de Él como en la ley humana. Y eso trae problemas, porque la gente lo que hace es destruirse. Entonces, mire, hay 5 áreas en las cuales somos influenciados en nuestras vidas, y que tenemos que analizarla bien. Y tenemos que saber cómo escoger lo bueno y desechar lo malo. Bueno, mire, en la primera área que vemos en nuestra vida en la cual somos influenciados es en lo que vemos. Los ojos son la ventana del alma, y el alma realmente es nuestra naturaleza humana pecaminosa, lo que llaman la carne. Cuando usted hoy habla de la carne, no crea que es el cuerpo que tenemos, no. La Biblia habla de la carne, que hay una lucha entre la carne y el espíritu, y los dos están contendiendo hay una lucha de poderes también allí para saber de hacer la voluntad de Dios. Y resulta que la carne y el espíritu están en una lucha constante, y nosotros tenemos que tratar de cultivar hacia el espíritu y no alimentar los deseos de la carne. Eso es lo que nos exhorta la palabra. Entonces, Jesucristo dice claramente que la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tiniebla. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que según donde pongamos el ojo, ahí es donde vamos a vivir en nuestra vida. O sea, si lo ponemos hacia lo bueno, vamos a vivir en lo bueno. Pero si la gente empieza a indagar en lo malo, sencillamente se vuelve malo. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana es así. Nosotros estamos inclinados hacia 2 poderes. Un poder que es el poder de Dios para hacer lo bueno, pero hay otro poder que tenemos que manejar cautelosamente y no alimentarla sobre las tinieblas. De hecho, la Biblia nos habla que nosotros debemos no alimentar ninguna obra de las tinieblas. ¿Cómo? Bueno, sencillamente apartando nuestros ojos de lo que significa todas esas cosas. Cuando veamos cualquier cosa en las redes sociales que es contra la voluntad de Dios, enseguida apartemos nuestros ojos y busquemos realmente lo que sea edificante, porque afecta nuestra conducta y la forma de ver las cosas. Lo otro que por lo cual podemos ser afectados es por lo que oímos. En Marcos 6:24 Jesús le dijo también: mira que lo que oís, observar. O sea, ¿qué significa eso? Mirar lo que oí. Bueno, hay que observar
detenidamente lo que oímos y poner atención para saber si es edificante o destructivo. Y hay mensajes que son, como le dije anteriormente, directos para que la gente se pervierta y se vuelva lo peor de este mundo. Pero y hay otros que son mensajes subliminales que van haciendo que se vaya acomodando la conciencia a hacer lo malo y que pueda ser llevado la gente a su destrucción, porque muchas veces la gente lo que va es a ser destruido. Bien, entonces lo otro que por lo que podemos ser influenciados es por lo que hablamos. Dice, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mateo 12:37. O sea, es que resulta ser que nosotros tenemos una responsabilidad ante Dios de lo que hablamos. Hay gente que lanzan palabras ociosas, palabras contrarias a lo que es la voluntad de Dios, palabras que dicen, por ejemplo, tú no sirves para nada, nunca vas a lograr nada, etcétera, etcétera, a otras personas. Y resulta ser que como que castran el potencial que hay en esa persona y las personas se lo creen, pero cuando nosotros buscamos realmente la presencia de Dios, nos damos cuenta de que han sido palabras usadas por Satanás para anular a las personas. De hecho, Mateo 12:36 dice, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Entonces tenemos que determinar, darle a la gente palabras que realmente sean para edificación, exhortación y consolación, y que podamos cumplir el destino profético sobre nuestras vidas. Porque por las mismas palabras nosotros podemos aceptar la voluntad de Dios, y por la misma palabra hay quienes rechazan la voluntad de Dios. Mire qué problema, ¿ve? Porque cuando la gente acepta a Cristo, lo está haciendo por una palabra que Él está dando de aceptar a Cristo. Pero cuando dicen que no aceptan a Dios, ahí viene el problema para su eternidad. Entonces, bueno, lo otro que puede influenciar sobre nuestra vida es lo que sentimos. O sea, una pregunta, ¿tiene que ser fe o sentimiento? Porque la Biblia está llena de fe. Cuando nosotros escudriñamos la Biblia, la fe es la que realmente se está alimentando en nuestra vida. Porque la fe viene por el oír, y dicen en una versión por allí que la fe viene por el oír y el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ella es la que nos va a dar la fe que necesitamos. Cuando alguien dice no tengo fe, pues póngase en la Biblia, escudriñela, o sea, sencillamente aliméntese la palabra, busque una buena enseñanza, un buen predicador, algo que lo edifique realmente y que realmente directamente usted vaya a la palabra para que sea edificado en la fe. Entonces la fe es primero y luego los sentimientos. Si sus sentimientos no van conforme a la fe, rechace esos sentimientos. ¿Por qué? Porque hay sentimientos que destruyen. Por ejemplo, siempre se ha sabido que hay un dardo de fuego al enemigo que trae falta de fe, desánimo y depresión. Óigase bien, un dardo de fuego al enemigo que trae falta de fe, desánimo y depresión. Usted tiene que identificar a eso y decirle a Satanás que el Señor lo reprenda. Y en una oportunidad me acuerdo que Satanás me quiso lanzar un dardo de eso a mí, y el Señor me llevó a una palabra que dice: espanto serás y para siempre dejarás de ser. Porque Cristo vino, cuando Él vino tuvo que contrarrestar también todo lo que Satanás quería hacer en contra de Él por la palabra. Cuando usted ve a Cristo hablando, Él lo hacía por la palabra. Él no se fiaba de sí mismo, sino que la palabra que había en Él era la que contrarrestaba todo lo que quería venir contra Él. Bien, entonces nuestra fe no depende de nuestros sentimientos. Se puede estar triste, deprimido, desanimado y tener una idea equivocada de lo que nos pasa, mas la fe trae luz y nos guía a lo que debemos hacer. Por eso es que el pasaje que leímos anteriormente dice que hasta que el día esclarezca, porque muchas veces como que no estamos en plena luz, pero cuando nosotros andamos en fe, tenemos la luz de la palabra del Señor, porque ella es luz para nuestra vida. Bien,
lo último que tenemos que considerar con respecto a lo que nos puede afectar es lo que queremos. Porque muchas veces los seres humanos quieren cosas que realmente no están conformes al propósito de Dios. Eso tenemos que ver que esté conforme al diseño que Dios nos dejó en su palabra para nosotros. Filipenses 2:13 dice, pues Dios es quien produce en vosotros tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad sobre nuestra vida. Ahora bien, Filipenses 2:13, porque resulta ser que cuando usted lee la palabra del Señor, ella nos va dando a nosotros la guía de fe y conducta para que nosotros podamos seguir la palabra de Él. ¿Por qué? Porque es acomodar nuestro pensamiento. Puede ser que la Biblia tiene pensamientos de Dios que están vestidos de palabras, y esas palabras son las que nos ministran a nuestro espíritu para que estemos buscando la dirección de Dios. Jesucristo tuvo que enfrentar durante su vida y ministerio lo mismo que nosotros, y pudo vencer debido a que conocía su misión, visión y propósito, por el cual vino a cumplir su destino profético como el Mesías. Su herramienta de poder fue la palabra de Dios que había sobre él. O sea, había una palabra profética que él ya la conocía. Ya él conocía, porque él conocía todas las escrituras, y todo lo que había para él proféticamente hablando ya lo tenía analizado, ya lo tenía delineado, de tal manera que no le tomó por sorpresa todas las cosas que le pasaron, sino que hasta el final buscó el cumplimiento de todas las cosas para su vida, y por eso fue más que vencedor. Amén. Y nos ha dado a nosotros para que también seamos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces igualmente existe sobre nosotros una palabra por la cual Dios nos sustenta diariamente. Jesús se propuso a no hacer nada por sí mismo, sino que todo el tiempo consultaba con el Padre hasta lo que hablara, pues era parte de la obediencia de la cual dependía su éxito. Para Jesucristo poder tener la victoria tuvo que depender de la obediencia al Padre. Él consultaba al Padre y le decía, Señor, ¿qué hago hoy? ¿Cómo trabajo? ¿Cómo actúo? ¿Qué hago con lo que se me va a presentar? Y Jesús le decía, bueno, te va a tocar una mujer en el borde de tu manto, y tú vas a decir, alguien me tocó. Vas a saber que es ella, pero le vas a decir, alguien me tocó, para que provoques en ella que manifieste su necesidad. Y fue cuando Dios le hizo el milagro a esa mujer. Entonces, así mismo con el ciego, con el que estaba en el estanque en Bethesda, etcétera, etcétera. Bien, entonces, ahora bien, ¿cuál es el secreto de poder estar en la palabra realmente y poder triunfar sobre todas las cosas? Bueno, mire, el secreto, dígaselo a todos, no le voy a decir que no se lo diga a nadie, dígaselo a todos. Está en Hechos 5:29, y dice la palabra del Señor, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Mire, cuando la gente le diga algo, váyase a la palabra. ¿Está esto conforme a la voluntad de Dios? Filtre lo que le están diciendo con la Biblia, porque es nuestra responsabilidad. Usted tiene que saber que no es lo que le diga la gente, sino lo que diga Dios. Entonces, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, porque este es el secreto, aunque tiene que ser un secreto dado a Populi, que es el secreto de lo que significa tener unción en Dios. Y eso es lo que por lo cual Jesucristo tuvo unción en su ministerio, y los apóstoles mismos tuvieron unción por la obediencia, y la obediencia es el poder para poder hacer todo. Óigase bien, la obediencia es el poder para poder hacer todo, aunque parece una cuestión muy redundada, pero es lo que va. La obediencia es el poder para poder hacer todo. Entonces, el pasaje que leímos en el principio nos da la guía por la cual podemos obtener la victoria sobre todas las circunstancias, así como Cristo venció. Entonces dice que tenemos la palabra profética más segura. O sea, lo que realmente vale en este mundo es la palabra profética, porque todas las cosas están sustentadas por la palabra del poder de Cristo. Si Cristo no estuviera sustentando este mundo sería un caos completo. Mire, no hallaríamos ni nuestra casa. Yo siempre he pensado que el mundo, si fuera un caos, no sabríamos dónde íbamos a amanecer el día siguiente. Pero hay gente que vive 20, 30, 100 y pico de años en un mismo lugar, y siempre están estables en el mismo sitio. ¿Por qué? Porque hay alguien, que Jesucristo,
quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder y con la palabra de su poder. Y cuando el mundo tenga que ser conmovido es porque realmente es necesario que la gente sea llamada a la atención de que tiene que buscar de Dios. Cuando pasan problemas en naciones para que haya juicio por causa de ciertas cosas, es porque Dios está llamando la atención para que la gente se arrepienta y se alinee con el propósito de Dios. Entonces esta palabra nada más y nada menos viene del corazón del Padre, la palabra profética, y quien no falla en su propósito para nosotros. Recordemos que el profeta es la voz del Padre y lo que Dios nos está dando es el propósito y su voluntad para nuestras vidas. Entonces Efesios 2 dice que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. O sea, la piedra del ángulo en construcción era la que determinaba cómo se iba a hacer toda la demás construcción, o la que determina cómo se iba a hacer las demás construcciones. Resulta ser que Jesucristo es la principal piedra del ángulo, que nos permite andar en una relación con Dios conforme al derecho que Él quiere que nosotros estemos. Y sigue diciendo el pasaje, a la cual hacéis bien en atender, estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. O sea, en medio de las tinieblas de este mundo, siempre la Biblia nos trae luz con respecto a lo que significa nuestra relación con Dios, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Bien, concluimos con esto. Nosotros como creyentes debemos estar dispuestos a buscar siempre la voluntad de Dios. Nuestra responsabilidad es trazar en la palabra del Señor, la palabra profética, que va a ser nuestra guía, así como Cristo lo hizo, porque Él buscó en la Escritura lo que daba testimonio de Él. Bueno, en la Biblia están unas palabras que dan testimonio del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Así que escudriñemos la Biblia, busquemos en ella lo que Dios tiene para con nosotros, fijemos nuestros ojos en ello y sabemos por medio de ella que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por esta palabra en este día. Permite que sea de gran edificación, Señor, y para Padre Celestial, para los que lo oyeron ahora y para los que lo oirán en diferido. Y permite que esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, salte para la vida eterna en cada uno de nosotros, de tal manera que podamos hacerlo recto en todo momento y en todo lugar delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Dejo a pedirle que se despida. Yo quiero hacer una oración por mi cuñadita Raquel, que está por ahí, y por todos aquellos que están en el desierto. El desierto es el mejor lugar para nosotros conocer a Dios. Y trasládense un momentico al desierto. ¿Qué encontraría usted en un desierto? Conseguiría, no sé, una cadena de ropa, una cadena de comida, alguna franquicia de una heladería. En un desierto no va a conseguir nada. No hay árboles, no hay arbustos. En un desierto no hay nada. El cielo y el horizonte, no hay nada. Pero en ese lugar donde te encuentras ahora, en ese desierto donde te encuentras ahora, es exactamente el mejor lugar para ver a Dios obrar. ¿No tienes provisión? En el desierto Dios producía maná para que sus hijos, para que su pueblo comiera, su pueblo, porque no eran hijos, pueblo, su pueblo comiera. ¿Cuánto más nosotros que somos hijos vamos a tener provisión de nuestro Padre cuando nos toca pasar por el desierto? Así que yo profetizo y declaro que los que están en necesidad, llamo esa misma presencia divina que estuvo con el pueblo de Israel, ese Shaddai que proveía alimento y sustento para los que cruzaron el desierto. Yo declaro que todos los que están en un desierto ahora mismo sin provisión, el Dios más que suficiente, el Shaddai,
ese Dios Gracias, omnipotente, en el nombre de Jesús, nombre de Jesús. ahora provee. En el nombre de Jesús. Ahora provee en el nombre de Jesús. Yo declaro que los que están enfermos, en el nombre de Jesús, Sí, Señor. la sanidad, ese Jehová Rafa, En el se nombre de Jesús, manifiesta Señor. en sus vidas. Sí, Señor. Ahora, en el nombre poderoso Sí, de Padre. Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, nombre de Jesús. llamo los recursos del norte, del sur, del este, del oeste, del oriente y del occidente Gracias, Señor. para sus hijos En el nombre que de están Jesús. creyendo en esta hora, Sí, Señor. que aunque están en el desierto, no han llegado a su fin, Sí, Señor. sino que Dios se convierte en ese Padre proveedor que Él es por En el nombre de excelencia. Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y oiremos los testimonios que van a contar. Los bendecimos. Bendiciones, Feliz bendiciones. inicio de semana, Éxitos. y que esta semana sea una semana de encuentro bendiciones. sobrenatural, y donde el Espíritu Santo se va a glorificar en sus vidas como nunca antes lo ha hecho. Amén. Amén. Una nueva temporada. Recuerden que 2024 es un año bisiesto, y eso nos grita que es bisiesto por un milagro que Dios hizo. es. Detuvo la tierra, el sol dejó de girar, dice la Biblia, pero sabemos que fue la tierra la que se detuvo, y a pesar de todo eso, no hubo catástrofe, porque el Dios de nosotros Sí. responde a nuestras oraciones. Siempre tiene el control. Los bendecimos, Él Amén, siempre Señor. tiene el control. Amén. Bendiciones.